Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video tutorial más en CodeJobs. Mi nombre es Carlos Santana y en esta ocasión vamos a continuar con el curso desarrollando un CMS con Node.js y otras tecnologías. Esta es la parte 15, me parece, creo que sí. Y pues bueno, en este video intentaré que sea bastante corto. Lo que les voy a explicar en este video es cómo hice la paginación em, de nuestro blog en el dashboard, los resultados que nosotros agregamos cuando tenemos nuevos posts. Y pues bueno, como es costumbre, les voy a explicar el PR que ya se encuentra mergeado a develop. Entonces pueden ustedes hacer un git pull para obtener la versión más nueva. Y pues bueno, aquí hice algunos cambios. Primero en la base de datos, agregué nuevas traducciones, como pueden ver. Y hice algunos ajustes aquí nada más en el primer post que viene por defecto. En el gulp file aumenté a 11 segundos la tarea de gulp por defecto para que le dé un poco de tiempo al servidor de que arranque y después pueda ejecutar las tareas de content y vendor. En el dashboard agregué un nuevo, bueno, más bien creé un nuevo helper que se llama pagination. Y bueno, de ahí estoy obteniendo una función que se llama getPagination. Y de el utilesURL estoy mandando a llamar una función que se llama getCurrentApp, que básicamente lo que obtiene es la aplicación actual en donde nos encontramos parados por medio de la URL. Moví las constantes que tenía por fuera del export default, por fuera del middleware, las moví por dentro para poder utilizar el res.basepath y poder nosotros hacer definir una URL. Por ejemplo, aquí en el dashboard app URL defino el basepath, que básicamente es la URL de nuestro sitio, diagonal el idioma, si es que lo tiene, si no, sin idioma, diagonal dashboard, y el getCurrentApp pasándole el request original URL y el segundo parámetro como true. Lo que va a hacer es regresarnos el nombre de la aplicación que tenemos dentro de nuestro dashboard. Y bueno, para eso les voy a mostrar aquí en nuestra rama de develop. Recuerden hacer un git pull origin develop para traerse los cambios más nuevos. Yo ya lo había hecho, por eso no me los trae. Y aquí simplemente hacen un gulp para inicializar el servidor. Entonces ya que inicia el servidor, vamos a entrar aquí a nuestro dashboard. Y por ejemplo, si yo me voy aquí a dashboard diagonal blog, si ven aquí en la URL, el get current app lo que hace es tomar esta URL y al pasarle true te regresa esta aplicación, en este caso blog. Si no le pasas true, te va a regresar al dashboard como tal. Entonces, nuestro pagination URL sería básicamente nuestro dashboard app URL con diagonal page. Si se fijan aquí, bueno, agregué varios posts para poder hacer la paginación. Y aquí en la URL de la paginación, se fijan en la parte de abajo, me agrega blog, diagonal page, diagonal 2 o diagonal 3, dependiendo de la página en la que queremos observar los posts. Y bueno, aquí en nuestro método de read action, básicamente estoy ahora validando que si el usuario manda un post, quiere decir ya sea que el usuario escribió una búsqueda aquí
y presiono Search o presiono alguno de estos botones, que se los voy a explicar más adelante, si manda algún formulario, entonces obtenemos algunos valores. Por ejemplo, el search term lo obtenemos con res.post, le pasamos search, y false es el filtro, le decimos que no queremos ningún filtro. Y el true es un nuevo parámetro, el tercer parámetro es un nuevo parámetro donde deshabilito el security token, porque de lo contrario tendré que agregar un security token para cada formulario y es un poco latoso, no tiene mucho sentido usarlo en el dashboard. Entonces con este true, en la tercera posición lo desactivamos y obtenemos directamente el valor que nos regresa el post search. Y bueno, también con el mismo post estoy obteniendo los valores del delete action, remove action o restore action, que son estos tres botones de acá abajo. Cada uno tiene un name, que es este que está aquí. Y también lo que estoy haciendo es obtener los rows, que básicamente son los checkbox que tengo aquí. Se fijan, ya activé esto para que al seleccionarlos todos con el primero, bueno, cuando le dan clic al primero se seleccionen todos o se deseleccionan, o bien seleccionamos algunos y estos van a regresar un array. Cuando se seleccione más de uno, si es uno solo, simplemente lo regresa como un string. Y aquí en nuestro action básicamente hacemos uso de los if ternarios y preguntamos que si está en true el delete action, quiere decir si tiene algún valor. Recuerden que el res.post, si no encuentra el valor, o sea, quiere decir que si le dan clic a delete y estos dos no le dieron clic, no los va a mandar, por lo tanto va a regresar falso. Entonces por eso aquí dice si delete está definido o tiene algún valor, entonces decimos que la acción es igual a delete action. Else, caso contrario, ahora validamos el remove action y si es así, asignamos el remove action, si no, asignamos el restore action por default. Entonces aquí validamos si nuestro si nuestro rows está definido y algunas de estas tres acciones están definidas. Del REST-block model, de nuestro modelo, mandamos a llamar el método, uno de esos métodos, delete action, remove action o restore action. Le pasamos los rows y redireccionamos a nuestro dashboard app URL, que básicamente sería esta misma URL del principio. Caso contrario, si no está inicializado rows o alguna de estas acciones, quiere decir que el usuario hizo clic en search, en el botón de search, y lo que hacemos es mandar a llamar un método que se llama .search en el block model, donde le pasamos el search term, que es la palabra que está buscando, y bueno, volvemos a usar el table schema porque vamos a utilizar exactamente la misma tabla para renderizar los elementos. Pero el query que se ejecuta es un like, un where campo like valor. Si no fue ningún post, es decir, si el usuario no hizo clic en ninguno y simplemente entró a la URL, como lo estoy haciendo aquí, para poder hacer la paginación, tuve que hacer algunos métodos. Por ejemplo, el primer count al post, lo que hace es básicamente me cuenta cuántos posts tengo en total. En este caso, bueno, dice 40, pero ya había eliminado algunos. Son aproximadamente unos del 16 al 40. Han de ser unos 25 o 30 posts, no sé, más o menos. Y una vez que tiene el valor del total, aquí, en este caso te va a regresar 25, 30, 40, 50, los posts que tú tengas. Mandamos a llamar al getAllPost, que es la función que teníamos antes, pero ahora le pasamos el total.
Esto es para que el total nos pueda establecer un límite o un limit en nuestra consulta SQL. Y aquí, por ejemplo, el pagination, básicamente utilizando el getPagination, le pasamos el recparams para, por ejemplo, si queremos darle clic a la página 2. Si se fijan, estos parámetros, como el page diagonal 2 o este número, lo obtenemos de los params. Entonces le mando el request param, el total de post y mi pagination URL. De esa manera se renderiza todo esto, la tabla como tal con 10 elementos y la paginación que está acá abajo. En el block model, básicamente aquí hacemos uso del getPaginationLimit, que es otra función del pagination. Aquí, bueno, se fijan, agregué nuevas funciones como el count_all_post, el search, el update post. Bueno, el update post se acomodó porque los ordené alfabéticamente. Ah, no, perdón. Nada más aquí se acomodó, hubo un brinco ahí. Y puse las tres acciones: delete, remove y restore. Bueno, aquí el response data para el table schema, como se va a utilizar en todos, lo agrupé en un objeto que se llama resData, donde básicamente obtengo las traducciones, el basepath y el current dashboard app, que este lo tengo del res. Este lo había dado de alta en el router, si recuerdan. Acá en el código, si nos vamos a server, router, aquí ven que ya lo tengo. Y en el delete action, bueno, básicamente todas las acciones que tengo le paso el rows y un callback. Básicamente va a ser blog.deleteRows, la tabla, los rows y el callback. En este caso el callback que manda a llamar es simplemente una redirección. El remove actions igual y el restore rows igual. Aquí simplemente en el restore rows le paso otro parámetro que es el state. En este caso va a ser un update. Para restaurarlos, los va a regresar del estado delete al estado draft para recuperar esos posts. Ahora, recuerden que el delete lo que hace básicamente es cambiarle el state a delete. No es que los elimine físicamente. El que los elimina físicamente, por así decirlo, o que los quita totalmente de la tabla es el remove. Y bueno, aquí en nuestro search preparamos nuestro objeto data con la tabla, los campos que queremos seleccionar. Search by es el campo por el que queremos buscar y el search term es la palabra por la que queremos encontrar los resultados. Entonces simplemente hacemos un block.search. Este punto search está en el model, que se lo voy a mostrar más adelante. Le pasamos el data y nos regresa un result, que ese básicamente va a ser el resultado de lo que encontró con el search, o si no encuentra nada, pues nos va a regresar también que no encontró algún valor. Y le pasamos nuestro resData, que era el objeto que tenemos acá arriba. Esto para no estarlo repitiendo todo el tiempo y que sea más sencillo. Mandamos a llamar al callback y le pasamos el table schema para que pueda ser renderizado. Nuestro count all post básicamente recibe el callback y hace un code all rows from la tabla, nos regresa el total y regresamos el callback con el total. En nuestro get all post, si recuerdan, mandamos el total y con esta función getPaginationLimit, pasándole los parámetros y el total nos regresa el límite que vamos a tener. Por ejemplo, aquí sería limit, bueno, en la primera página sería limit 010, o quiere decir inicia del row 0 al 10 y ordénalos de manera descendente.
Por eso ven el ID 40 al inicio. Y por ejemplo, si hacen limit 5,10, sería inicia de las 5 y avanza 10, etcétera. Entonces, esta función es la que nos regresa ese limit. Ahora en nuestro get table schema, básicamente en vez de pasarle la traducción a más, le paso el res data. Aquí me faltó esto, ya lo estoy haciendo dentro del get table schema, entonces creo que esto lo puedo quitar. Voy a dejar un comentario para quitarlo después como recordatorio. Y aquí en nuestro MySQL básicamente agregué varias funciones que me regresan queries. Por ejemplo, el get search query, le pasas el data y te hace un select data.fields. Si no está inicializado o si no lo mandan, por favor le pones asterisco. From data.table where data.searchBy, en este caso title, que están mandando, like, comilla simple, porcentajes a los dos lados para que encuentre por ambos lados. Si le quitan un porcentaje de un lado, quiere decir, por ejemplo, si le quitan el de la derecha y dejan el de la izquierda, quiere decir que empiece con la palabra. Si le quitan el izquierdo y dejan la derecha, es que termine con. Pero si ponen los dos, es cualquier coincidencia. Y hacemos un order by desk. Es por eso que, por ejemplo, aquí bueno, voy a poner aquí, bueno, si pongo test 2, por ejemplo, me va a regresar las coincidencias que tenga aquí, por ejemplo, test 21, test 20, test 2. Y bueno, aquí se fijan en el search, me pone el label que estoy buscando, por ejemplo, searching test 2. Si quiero salirme de esta búsqueda, simplemente le doy a la X, me regresa y reseté el filtro. El get count all rows query básicamente hace un select count 1 as total from la tabla. Esto quiere decir que te regresa el total de elementos que tiene esa tabla. El get delete rows query lo que hace es un update, como les decía, que le cambia el state a delete. Pero como el rows puede ser o un array o un string, cuando seleccionamos de varios o de uno, si es un array, lo que hace es un join y le pone una coma separada con espacio para que sea una cadena de IDs. Por ejemplo, supongamos que queremos eliminar el 40, 39 y 38. Entonces lo que va a hacer es, con el join va a ser 40, 39, 38. Eso es lo que va a regresar aquí. Entonces dice actualiza la tabla set state, asignale este nuevo valor al state donde el ID esté en los IDs que le voy a pasar. Y nos regresa el query. De ahí el get remove rows básicamente ya es un delete from y básicamente es igual con los IDs. Delete from table donde el ID esté en los IDs que vamos a pasar. Y el get restore rows query es lo mismo, nada más que el state va a ser draft o cualquier otro para recuperarlos que no sea delete. Aquí en los forms hice una nueva función para abrir un formulario, un form, poner los atributos y otro para cerrarlo simplemente. Hice también una función anónima, perdón, una función privada con el guión bajo. Lo voy a empezar a hacer en todo el código.
Cuando tengamos una función que no se deba de exportar o que no tiene por qué ser pública, básicamente le vamos a asignar un guión bajo para definirla como una función privada, para identificarla más rápido. No es que sea necesario ni que no funcione si no lo hacen, simplemente es un estándar de codificación. Y bueno, aquí lo que hice con este getAttrs es que todas las funciones que tengo, por ejemplo el createInput, el texari, todos utilizaban el mismo for each o algo muy parecido. Entonces básicamente hice o cambié eso por el getAttrs. Les pasé a decir todo lo, por ejemplo, getAttr, los atributos, coma, pero para texaria. O este getAttr para select y getOptions. O sea, lo hice más sencillo, básicamente. Aquí en el handlebars hicimos algo, bueno, hice algo similar. Moví esta de render form elements, que es una función que es privada. Si se fijan, no tiene el export. La moví hasta abajo. Aquí voy a poner la sección de private functions con un guión bajo. Agregué una nueva función para el render search, donde básicamente obtengo la traducción, el current dashboard app, basepath y el searching. Creo el input con el input options, submit options. Para las traducciones ahora ya utilizo content forzosamente. Le paso simplemente el key de la traducción, coma y el objeto. Y esta función de content automáticamente va a manejar que si no encuentra el key en el objeto, simplemente lo regresa como string. O si lo encuentra, regresa la traducción. Porque antes lo hacíamos directamente y si no existía nos regresaba un error o algo así. Entonces esto nos ayuda a evitar eso. Y bueno, aquí abrimos el formulario, agrego el input y el submit. Y hago un form, lo meto a un searching. Y bueno, básicamente este es cuando ya está buscando. O cuando ya tiene algo. Por ejemplo, este es el input, el search. Y si yo hago esto, por ejemplo, test 15 y le doy buscar. Entonces, esto de aquí, que me aparece aquí, es esto. Cuando ya tiene alguna palabra que estamos buscando, simplemente agrega la palabra y un icono para cerrar o para regresar a la lista de post. En nuestro modelo, bueno, tenemos el search que manda a llamar el getSearchQuery. Y aquí ejecuta el query. SQL, callback, result, callback. Y todos son exactamente lo mismo. El getLimit, te hace un find all y te regresa el results.length. Y si no lo tiene, pues te regresa 0. El getTable, aunque saben que este getLimit me parece que no lo ocupo. Lo hice antes de implementar. Déjenme ver si... No. Entonces esto voy a poner un comentario de quitar esta función, no lo ocupo. Este lo había hecho primero, pero después al final no lo ocupé. Entonces voy a hacer una limpia en el código. Aquí en el getTable schema, como les decía, ahora paso todo el objeto del resData. Y aquí ya los paso directamente en el table schema. Entonces por eso les agregué otro comentario anteriormente que los iba a quitar del dashboard porque ya lo hace esta función. El delete rows hace lo mismo, get delete rows query, le pasas la tabla a los rows, ejecutas el query. El remove rows hace lo mismo, restore rows también. Y aquí el get count al rows query, básicamente en el callback, si está definido el array, le regresamos el punto total
que es lo que nos regresa la query del count. Si no, regresamos un 0. Y aquí nuestro helper de pagination, básicamente hacemos un get pagination page from param, que es una función que agregué al URL. Aquí definimos nuestros elementos por página, por default son 10, pero hice una función que se llama setPaginationMaxLimit, donde nosotros podemos forzar a que cambie. Por ejemplo, si queremos nada más 5 por página, 15, 20, 100, etc. Eso para que si ofrecemos al usuario algún checkbox que después queramos ampliar los números de elemento por página, lo podemos hacer. El getPaginationLimit básicamente obtiene los parámetros, el total y un flag de return start. El pagination page básicamente lo obtenemos de esta función, pasándole los parámetros. Este lo que va a hacer es obtener el valor que le pasamos por la URL, lo filtra y obtiene el 2. El start se calcula validando si el pagination page es mayor que 0. Entonces hacemos un pagination page por los elementos menos los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hace, supongamos que el pagination page es 2. Entonces lo que hace es 2 por 10, 20, menos 10 sería 10. Si este no es mayor que 0, si es falso, entonces nos regresa 0. Si tenemos el flag en true del return start, simplemente retornamos el start. Si no, retornamos el limit, que sería start, que sería el 10,10. Y el 10,10 sería el limit para la página 2. ¿Sí me explico? O sea, empieza en el elemento 10 y de ahí toma otros 10. Si es en la página 1, si se fijan acá arriba, es 1 o 0. Entonces aquí dice, supongamos que sea 1. Entonces 1 por 10, 10 menos 10, que son los elementos máximos, sería 0. Entonces sería 0,10 la primera página. Por eso inicia de 0 y avanza a 10. Y así es con función límite. Espero más o menos capten la idea. Y bueno, aquí el getPagination simplemente me va a llamar el getPaginationLimit, aquí el start. Si el total de elementos es mayor al máximo de elementos por página, o sea, si son más de 10, entonces hace la paginación. Y le mandamos al pagination el total, max elements per page, start y la URL. Y bueno, aquí básicamente es el algoritmo de la paginación. Me gustaría que igual lo revisaran con calma también para que lo puedan analizar y entender. Pero bueno, básicamente hace el cálculo para poder mostrar todos estos números de paginación conforme vayamos agregando nosotros nuevos posts, y nos genera la lista o el UL, por ejemplo aquí con el get nav, get current page, get page next, etcétera. Se fijan, aquí al final vamos a regresar un UL y estos de aquí nos regresan LIs con enlaces. Por ejemplo, si está activo, quiere decir que es el elemento que está, es la página en la que estamos parados. Si no, la otra es un enlace simplemente. Y bueno, estos son el get page next, que serían las flechas. Por ejemplo, este sería el next. Y cuando hay next y acá hay otro anterior, nos genera el previous. Y bueno, aquí voy a agregar el comentario de que esas son funciones privadas. Y necesito agregar el guión bajo a cada una de estas para reconocerlas como funciones privadas.
Bueno, aquí en el post, en el helper post, básicamente lo que hice fue cambiar el nombre de la función getID from parent por getValue from parent, porque no nada más puedes obtener un ID, sino cualquier valor. Agregué en el getAllPost el disable security token, que es un flag opcional para desactivar el validation del security token. Aquí en el post también se lo pasamos al validate security token. Si este es true, lo que hace es que, déjenme ver acá, déjenme buscar esta función para que vean lo que hace. Aquí este parámetro es disable. Si no está disable, entonces hace caso del security token. Si no, simplemente regresa el post data limpio, sin tener que hacer validaciones. Entonces, como yo le regreso falso, perdón, le regreso true, nunca entra aquí y simplemente me regresa el post data como tal. Y bueno, aquí hice algunas optimizaciones. Lo metí todo a un get post from array, esta parte para refactorizar un poco el código. Como antes no tenía contemplado recibir valores como array o objetos y nada más recibía strings, no había validades. Entonces aquí en el disable filter, porque por ejemplo si tenemos un objeto y le queremos incluir el escape string, la función o el remove html, pues va a marcar error porque no es un string, simplemente es un objeto o un array. Entonces aquí en el disable filter preguntamos qué es un array objeto. Quiere decir que básicamente que no son un string. Y aquí si no lo deshabilitamos y el filtro es escape, entonces aplicamos las funciones. Si no, no le aplica ningún valor, ningún filtro. Y esto lo brinca o lo pasa como un array. Esta es la función privada que hice, que básicamente moví el código hacia abajo. Bueno, aquí en el table, básicamente lo que hice fue crear los tres botones de las acciones, el delete, remove y restore. También otra cosa que hice que se me olvidó mencionarles es que agregué la bandera del idioma. Bueno, ahorita tengo puros posts en inglés, pero si por ejemplo aquí yo lo cambio a español y edito el post, entonces aquí vemos que ya me cambia la bandera a la bandera de México o el idioma español. Entonces eso también lo agregué. Si no encuentra información o si no encuentra data, más bien si encuentra data imprime la tabla, si no encuentra nos va a mostrar un contenido, una palabra que dice que no encuentra información. Por ejemplo, si ponemos cualquier cosa en el search y no hay nada, bueno, aquí hace falta arreglar este estilo, pero dice no data found, ¿se fijan? Nada más aquí me hace falta agregarle un espacio, pero bueno, básicamente valida que cuando no encuentra información simplemente nos aparece ese mensaje. Y voy a corregir este errorcito. Entonces es eso. Por eso lo metimos a un form. No se fijan aquí que tenemos un open form. La tabla está. Tengo dos formularios, uno para el search. Se fijan aquí, este formulario es para el search. Los dos van a donde mismo, pero tienen valores distintos. Entonces uno se encarga de manejar lo del search y el otro se encarga de manejar lo de las acciones. ¿Qué otra cosa? Bueno, a todos les cambié el content. Como ven, antes lo tenía directamente. Aparte de que se veía un poco más sucio.
marcaba algunos errores a veces y no encontraba el valor, y con esto ya nos evitamos ese problema. Aquí es donde le incluyo el icono de la bandera. Si el campo es título y está definido el lenguaje, entonces se lo agrego. Bueno, aquí está el content que agregué. Cambié todo lo del content. En string quité esta de get id from param. La quité del string porque sentí que este utils pertenece más bien a URL, porque básicamente maneja parámetros de la URL. Entonces aquí, bueno, tiene el get params from URL, el get current app, get value from param, que antes era la del ID anterior, get pagination page from param. Básicamente valida que si el action es page y si está definido el parámetro 0 que contiene el número. Bueno, la imagen de idiomas posibles. Aquí hice una refactorización en mi archivo de eventos para el dashboard. Esto es jQuery como tal. Agrupé todo, por ejemplo, para blog, para el dashboard y para el menú. Entonces lo agrupé todo para que sea más sencillo. Agregué los estilos de las banderas, que básicamente es agregar el sprite que tenemos acá, este sprite que está aquí. Y bueno, dependiendo de la clase del idioma o del país, hacemos un background position para mostrar nada más esa parte de la bandera. Este es el estilo de la paginación. Aquí hice algunos ajustes para mobile y para tablet. Y bueno, en el tables agregué el estilo para el no data y el actions. Y algunas variables, algunos contenidos. Ese es para el input search, que está aquí arriba. Y bueno, y aquí en el read, básicamente agregué del handlebars el render search, le pasé los datos que necesito y el pagination. Entonces básicamente sería todo. Como ven, aquí ya se los mostré. Voy a enseñarles cómo funcionan las acciones. Por ejemplo, yo le puedo seleccionar todos aquí y le doy delete. Y aquí me va a preguntar que si estoy seguro que quiero mandar estos a la papelera. Si yo le doy cancelar, simplemente no pasa nada, me puedo arrepentir. Y si le doy aceptar, se fijan, automáticamente le cambia el state a delete a todos estos que seleccioné. Si yo selecciono a lo mejor este y ahora digo, bueno, me equivoqué en esos dos y los quiero restaurar, igual nos da una alerta, quiero restaurar estos registros. Si sí, los movemos a draft. Y supongamos que después queremos eliminarlos completamente, entonces damos clic a remove. También nos da una validación. Todo esto para evitar que sea que por un problema de clic que se nos fue de más o de error de dedo, podamos eliminar. Entonces básicamente esto es para confirmar. Desea eliminar permanentemente estos registros. Si le damos a aceptar, vemos que ahora nuestro último ID es el 30 y la paginación ya bajó a 2 páginas. ¿Sí ven? Entonces básicamente es cómo funciona nuestra paginación y cómo funciona nuestro... y directamente, por ejemplo, si no hago el delete y hago el remove, también directamente los puedo eliminar, para que también tengan cuidado. Y bueno, si elimino todos, pues básicamente me va a decir no data found, que es el mensaje que les había mostrado anteriormente. Y pues bueno, ya va tomando forma el dashboard. En la parte de blog creo que ya terminamos, nada más falta corregir algunos errores que encontré, que eso van a estar listos después de este video en la rama develop. Y yo creo que para el siguiente video ya voy a empezar a trabajar en la parte del frontend para poder hacer el blog con React y Redux y poder empezar a desarrollar un poco más cosas interesantes que estoy seguro que les van a gustar. Y pues bueno,
de mi parte sería todo. Les recuerdo suscribirse al canal. Eh, También en el repositorio no olviden darle marcar como watch o darle una estrella al repositorio o hacer un fork para que cuando yo suba algunas actualizaciones les lleguen correos electrónicos y más rápido vean cuando yo estoy haciendo cambios. También los invito a que si gustan colaborar con el proyecto lo pueden hacer desarrollando algunas tareas. Voy a seguir agregando issues aquí. Ya cerré los que completé. Queda nada más de unit test. Y pues bueno, si les gustó el video, por favor denle like y no olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Chao.